Hoy, en Mujeres Reveladas, veremos la historia de una mujer que se atrevió a romper el silencio. El testimonio nos deja claro que no es necesario un entorno violento previo. No basta que haya padres cercanos y núcleos familiares sólidos. A cualquiera nos puede pasar. La violencia que empieza poco a poco, un día puede tornarse un peligro para tu vida. Su identidad está protegida, porque de otra manera su integridad estaría en riesgo. Tenía muchos nervios de hacer esto y de hecho ya no iba a venir. Pero creo que es muy importante que contemos nuestra historia. No todas lo van a hacer y está muy bien, cada quien tiene su proceso de sanación, por así decirlo. Pero creo que sí es muy importante que no nos quedemos calladas, que no nos tenemos por qué avergonzar de esto que vivimos, que no somos culpables y que estamos aquí y aquí vamos a seguir. Yo iba en prepa y tenía 17 años y él era del grupo de mis amigos y ya me lo presentaron y me dijeron que yo le gustaba y así. Y yo no quería al principio, pero me convencieron un poquito, como de es súper buena onda, es buen niño. Entonces al final accedí a salir con él y ya estuvimos saliendo 4 meses y fueron 2 años y 3 meses de novios. Al principio era súper lindo y me trataba muy bien y era súper respetuoso y súper caballeroso y era muy amoroso. Entonces yo estaba encantada y más porque justo toda mi vida he sido como muy amiguera y muy social, pero justo antes de entrar a la prepa me hicieron mucho bullying y tenía una autoestima muy bajo. Iba en tercero de secundaria y ya a todas mis amigas habían tenido su periodo y yo no, o sea, yo tenía 15 años y no, entonces era una tabla por delante y por detrás y los niños de mi generación me empezaron a molestar con eso y a decirme como cosas como tú no cuentas como mujer porque no tienes ni boobies ni nalgas y comentarios así y me afectaron muchísimo y también fue porque me cambié de escuela y pues ya cuando llegué a esta nueva escuela y estos amigos me empecé a sentir bien, entonces que llegara esta persona y me dijera como de estás súper bonita, me caes muy bien, eres muy inteligente, fue como sentí muy bien y eso también fue como una de las cosas que me enganchó. Fue mucha manipulación en toda la relación, tanto emocional y psicológicamente, pero primero empezó como era un viernes y yo le decía, voy a salir con mis amigas, ay, no seas mala onda, quédate conmigo, es que yo quiero estar contigo, hay que hacer esto y esto y esto, es que te tenía una sorpresa. Entonces yo era como de, bueno, y les decía que no a mis amigas y me iba con él. Y poquito a poquito como que empezó a tener un control en mi vida. También empezó como este control con las redes sociales, de no puedes hablar con él, no puedes seguir a tal persona. Y de hecho justo por eso fue nuestra primera pelea. Yo creo que teníamos como 4 o 5 meses de novios y o sea, un amigo de una amiga mía me mandó un mensaje y me dijo como de, oye, le quiero llegar, ayúdame, que no sé qué, le estoy organizando esto. Y ya le dije que obviamente sí, y él vio los mensajes y se puso como loco y me sentí muy mal, me dio un ataque de ansiedad, mis papás tuvieron que ir por mí a la escuela y ya después al final él se presentó a mi casa y me dijo como de no, obviamente no quiero cortar contigo, pero era como para que te dieras cuenta que es muy fácil perderme. Y ahí fue como el principio del fin. Yo tontamente, justo como están tan normalizados estos celos, en este tan famoso amor romántico, todas mis amigas era como, ay, sí, mi novio también es súper celoso, no, es que es porque te protege y es porque le da miedo perderte y cosas así. Entonces yo era como de, lo justificaba, todo lo justificaba y lo dejaba pasar por alto. Pues ya a partir de este suceso empezamos a pelear más porque obviamente yo
al principio cuestionaba como de, oye, ¿y por qué no puedo ver a mis amigas? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué te pones así? Entonces todavía él se molestaba y se enojaba más, o sea, como si tuviera una autoridad sobre de mí. Las peleas empezaron por celos y ya después solamente porque él lo decía, o sea, porque las cosas tenían que ser como él dijera, o sea, incluso hasta lo que yo comiera era como, ¿y por qué comes eso? Ya después de cierto tiempo, yo ya no tenía amigas ni amigos, o sea, bueno, sí estaban ahí, pero yo ya no los veía, o sea, yo ya prefería quedarme con él o él podía salir y ver a sus amigos y a sus amigas, pero yo me tenía que quedar en mi casa. Yo le decía como de, oye, es que, ¿por qué hablas con esta niña si se ve que te está tirando la onda y así? Y él me decía como de, eso es súper tóxico, eres súper celosa y es mi vida, tú me conociste libre y ya significa que estamos teniendo una relación abusiva y te estás viendo así. Entonces yo me sentía mal conmigo porque era como de, no, yo no soy así, simplemente era ¿por qué tú sí y yo, o sea, y yo no? Hubo una vez que estábamos en su casa y un amigo mío, que yo sé que no importa su orientación sexual, pero justo aquí era el tema que aparte de todo era gay, me mandó un mensaje como de, hola muñeca, ¿cómo estás? Que no sé qué, y yo, muy bien, ¿y tú cómo vas con tu novio? Y él agarró mi teléfono y se puso a ver mis mensajes y a la hora de verlo se puso súper loco y me dijo como, acuérdate que tú no vales nada, tú sin mí no eres nada, o sea, si yo estoy contigo es como yo haciéndote un favor a ti. Y fueron como tantos ataques, tanto como de insultos y psicológicos y amenazarme que ya no quería estar conmigo, que yo literal agarré mi teléfono y le dije como de no, o sea, es que lo estás malinterpretando, te lo juro, puedes ver todo, no, ya no quiero ver nada. Y exploté y aventé mi teléfono al piso y lo rompí todo. Y fue como, es que ve lo que acabas de hacer, ¿cómo te atreves a hacer esto? Estás súper loca. Entonces ni siquiera me sentía bien con la situación, ni cómo se manejaba y cómo yo la llevaba. O sea, me llevaba a tal punto que me hacía actuar como él y al final él me decía que yo era la abusadora y que yo lo maltrataba. Sí, o sea, primero eran como gritos y como esta violencia psicológica y emocional y ya después fue como con insultos y él, sí, como el típico niño desesperado que le pega a la pared y cositas así y ya después fue cuando escaló a lo físico. Me pedía perdón o hasta había veces que me lloraba y era como, es que no sé qué me pasó, discúlpame y vente, vamos a hacer esto, o simplemente muy amoroso conmigo. Y también entraba ahí el hecho de que yo justificaba mucho estas acciones que él tenía conmigo porque él las vivió con su familia. Entonces yo decía como, pobre, es lo que ha visto toda su vida. Él no creció como yo, como otras personas y piensa que esto es normal. Entonces lo justificaba. Pues me entraba mucho miedo, mi ansiedad se iba hasta los cielos, lloraba, me ponía a temblar, me daban hasta náuseas y pues lo peor de todo es que yo no tenía a quién contarle. No le podía contar a mis amigas porque con el tiempo también muchas se fueron separando y también porque él se iba a enterar si yo le contaba a mis amigas o a mis amigos y tampoco le podía decir a mis papás porque decirle a mis papás implicaba que ellos se metieran y le dijeran algo y yo no sabía que si así como él reaccionaba conmigo, qué tal que reaccionaba así con mis papás. Y también el pensamiento tonto como de ya no voy a poder estar con él porque estaba de por medio esta dependencia y este amor que según yo sentía hacia él, que a pesar de todo lo que pasaba, yo siempre lo perdonaba y quería estar con él. Yo ya no me llevaba con mis amigos ni con mis amigas, incluso cuando estaba con mi familia, si él no iba porque no quería o por cualquier cosa, era estarme mandando mensajes y llamándome, entonces yo en una esquina de mi comida contestándole porque si no se iba a enojar conmigo y me iba a ir peor. Entonces
Sí, pero en el momento, no sé cómo explicarlo, pero tú sabes cuando está mal. A lo mejor te lo callas, pero tú sabes cuando está mal. Y ahorita que he aprendido muchas cosas, he investigado otras tantas, es como, con razón, esto no me gustaba y esto no se sentía bien. Investigué un término que se llama gas de luz y salió este concepto de una película y era la época que no existía la electricidad y eran como las lámparas estas de gas. Y a esta chava le heredan muchísimo dinero y su esposo se lo quiere quedar, entonces poco a poco él la empieza a volver loca, pero el punto es que en este término lo que hacía le bajaba como la potencia como en las lámparas y ella decía como, oye, está súper oscuro. No, así siempre he estado y la hacía dudar como de ella y eso siento que es lo que a mí me pasaba en la relación, o sea, era tanta la manipulación y el control que tenía sobre de mí que yo al final me sentía como la mala o decía como, a lo mejor estoy exagerando la situación y yo vi que me tiró un súper golpe y fue un sapecito. Sí, incluso antes de haber tenido relaciones sexuales por primera vez, ya había una manipulación. Me acuerdo una vez que nos habíamos peleado y me había insultado y me había dicho de cosas otra vez por lo mismo de sus celos. Y ya después él, de cada pelea, era darme besos y abrazarme y así. Y me empezó a besar y empezó como a querer tocarme y le dije como, no, o sea, me acabas de insultar, sigo llorando, no quiero. Y voy a lo mismo de que me la volteó y me dijo como, me acabas de hacer sentir como un pervertido, yo soy tu novio, ¿cómo me haces sentir así? ¿Cómo me dices que no? Y casi yo terminé poniéndole las manos y diciéndole como de, no, 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 sí, por favor, perdóname. Porque justo también utilizó el hecho como de, si así van a hacer las cosas, yo ya no quiero ser tu primera vez y comentarios así. O sea, siempre hubo una manipulación en todo momento. O sea, me decía como que no se te olvide que ya perdiste tu valor porque ya tuviste relaciones conmigo. Y ya ningún otro hombre va a querer a una niña usada. Y son cosas que hasta en ese momento las pensaba y era como, qué tontería. O sea, yo sé que eso no es cierto, pero a la vez como un gusanito se fue metiendo en mi cabeza y me comió el cerebro por completo. O sea, yo muchas veces podía decirle como de, va, sí quiero, y después decirle como de, no, ya no. Era es que ya me dijiste que sí. Y pues así no son las cosas, puedes cambiar de opinión. Y no porque hayas dado un sí, significa que ese sí es definitivo. En lo sexual nunca hubo una violación como tal, pero sí era este consentimiento de chocolate y yo acceder para que no pasaran otras cosas o para que no me dijera... Platícame qué es el consentimiento de chocolate. Que el consentimiento de chocolate es, o sea, acceder, decir que sí cuando tú no quieres, o sea, cuando tú sabes dentro de ti que no quieres, pero simplemente es, en mi caso, que no quería perder a la persona por miedo, por este miedo como a lo que fuera a pasar si yo me rebelaba y le decía que no. Fue escalando de cachetadas, empujones, a ahorcarme, a someterme, a patearme, a jalarme el cabello y así. La verdad no me acuerdo como específicamente por qué fue la primera vez que me pegó, pero fue una cachetada y empujones. Y en ese momento me puse a llorar muchísimo, agarré mis cosas, me salí de su cuarto, me salí de su casa y empecé a caminar en el fraccionamiento donde él vivía y no sé qué pasó, que como se hubiera parpadeado de forma muy lenta, cuando los abrí otra vez estaba en su casa. Yo solita regresé. Y pues ya me pidió perdón, me lloró, se me puso de rodillas y lo perdoné. Sé que obviamente si yo le hubiera dicho a una amiga, otra cosa hubiera sido, pero pues no existe y lo hubiera. Pero en ese momento yo no tenía ningún contacto con nadie, ninguno. Siento que hasta la fecha sigo cargando con cierta culpa y es por eso que también
decidí venir aquí y platicar mi historia. O sea, no soy yo dando una denuncia, sino como contando mi testimonio y mi historia y esperando a que esta carga, este muerto que yo he estado cargando todos estos años, que se vaya. Porque me causa... no sé cómo decirlo, no le deseo el mal a esa persona, pero sí se me hace muy chistoso y me da mucho coraje que yo, después de estos años, me sigo sintiendo así y él está haciendo su vida normal y yo no yo no fui la culpable. Me preguntas qué sentías en ese momento y me da coraje conmigo como, ¿por qué pensaba eso? O sea, por qué creía que era mi culpa? ¿Por qué creía que yo me lo había buscado? Habíamos ido a un evento familiar de él y él había tomado y ya estaba como bastante borracho, pero estaba muy tranquilo y estaba súper amoroso conmigo y nos la estábamos pasando muy bien. Y de ese lugar nos íbamos a ir a su casa, pero mi casa quedaba de paso y yo tenía una intuición como de algo va a pasar, mejor me voy a mi casa, pero igual decidí decir como, ok, vamos a tu casa. Estuvimos en su casa, cenamos, escuchamos música y estábamos en su cuarto y quería tener relaciones conmigo y yo le dije que no y me quité y a la hora de empujarlo él me regresó el empujón y agarró su zapato y me lo aventó a la cara y me empezó como a perseguir por todo su cuarto y yo siempre trataba como de bajar la voz y no hacer mucho ruido si lloraba o no gritar, cosas así como para no exponerlo frente a su familia o que no se dieran cuenta, que igual ya sabía su familia, pero bueno, me puse a gritar como loca y me salí del cuarto y ya estaba ahí su mamá y una de sus hermanas y fue como, ¿qué pasó? Y yo, me quiere pegar y ya me puse a llorar y él se puso agresivo con su mamá y con su hermana y él me jalaba de un lado y la hermana y la mamá me jalaban del otro tratando de defenderme y ya me encerré en el vestidor del cuarto de su mamá con ellas dos y él empezó como a golpear la puerta que quería pasar. Al final se tranquilizó, hablamos, me llevó a mi casa, terminamos, regresamos y no duró ni una semana que yo... Y eso que estaba súper bien, pero dentro de mí dije como, ok, va a estar así una semana, un mes, ¿cuánto para volver a lo mismo? Y ya no... Fuimos a su casa, estábamos viendo películas y solamente me solté a llorar y él me dijo, ¿ya no quieres estar conmigo? Y le dije como de no, ya no puedo. Y ya, yo ya tenía planeado ese día decirle que ya no quería estar con él y le había dicho a mi mamá como, quédate cerca de su casa para que en el momento que yo te diga, pases por mí. Sin importar cómo sea la persona antes o después, si es lindo, amoroso, lo que sea, primero vas tú. Es que siento que cualquier cosa que simplemente no te haga sentir bien contigo ya es un foco rojo. No importa si tú le quieres llamar celos o que te griten o que te manipulen, lo que sea, simplemente algo que ya no te hace sentir bien a ti, que te lastima, ya es un foco rojo, ya es que te estés alerta. Las faltas de respeto, las amenazas, los chantajes o esto que le llamamos intuición, que sea como, esto no me está gustando, esto no va a acabar bien. Y creo que es muy importante hacerle caso a nuestro cuerpo y a lo que estamos sintiendo en ese momento, muy a pesar de lo que esté pasando en ese momento. Si tú no te sientes a gusto, si tú no te sientes bien, es por algo y hay que hacernos caso. El cuerpo es muy poderoso. Yo no creo que haya factores que te hagan como, no sé cómo se dice esta palabra,
O sea, no creo que exista algo que diga, te tiene que pasar a ti por esto. Yo creo que lo vivimos todas. No es culpa de nadie más que de esa persona. Ni de mis papás, ni de mis amigos, ni de mi hermana, de nadie. No es culpa de nadie. ¿No es culpa tuya? No. Me costó mucho trabajo entenderlo, pero no es culpa mía. Es culpa de él y ya. La colectiva ha sido de gran ayuda y he conocido ahí mujeres increíbles, pero en sí, más allá de que el feminismo me vino a dar otra perspectiva y me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, también mi red de apoyo más importante, que es mi familia y mis amigos, me ayudaron muchísimo. A pesar de que muy pocas personas saben mi historia, esas poquitas personas que lo saben me han dado un amor y un apoyo incondicional, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado. Sí, antes me lo negaba mucho, pero sí, creo que sí es muy importante aceptar y reconocer que necesitamos ayuda y que te apapachen y que estén ahí para ti. Sí, siento que sí es muy importante formar estas redes de apoyo, nos conozcamos o no. Porque es lo que dije hace rato, es increíble, es demasiado triste y me causa una impotencia muy grande que al menos todas hemos sufrido algún tipo de abuso, de diferente forma, en diferentes circunstancias, pero así es. Y justo esta colectiva se formó para... Se supone que solo iba a ser como un grupo de acompañamiento para el 8 de marzo, pero al final creció y son mujeres adultas, mujeres jóvenes, y no sé, es un grupo que a pesar de que conozco a algunas y a otras no, es un amor y es un vínculo que ha pasado que alguna de ellas pone como, me pasó esto, estoy sufriendo esto, y saltan las abogadas y saltan las psicólogas y saltamos las que estamos estudiando para hacerlo, y es un apoyo y un amor que, sea a través de mensaje, está ahí. Hemos visto una historia conmovedora y poderosa, una historia que nos toca a todas y a todos, un espejo en el que podemos mirarnos con sinceridad y decidir qué podemos cambiar. Por eso cuando golpean a una, nos golpean a todas. Es un mundo que podemos enfrentar de otra manera, de una manera digna y libre de violencias. ¿Qué encuentras de ti en este testimonio? ¿Qué puedes hacer al respecto? Si necesitas ayuda, contáctanos www.espaciomujeres.org o llama al 5530 89 1291.